México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Pero las exploraciones en territorio de la Unión Americana no serían suficientes para cubrir la creciente demanda, por lo que se detonaba la mayor injerencia en los países petroleros extranjeros y la mayor prospección por todo el mundo en procura de descubrir y explotar nuevos campos de chapopote tenidos ya en la mira. Aconteciendo que un gélido invierno, sin el acostumbrado suministro de gasolina, bastó para plantear que el reinado del Big Car debía de llegar a su fin. La Toyota y la Volkswagen incrementaron sus ventas, haciendo que las automotoras de Detroit comenzaran a diseñar vehículos pequeños e incluso a planear el automóvil eléctrico. Alarmas activadas que propiciaron proyecciones estimadas de porcentajes de la creciente demanda de futuras importaciones de hidrocarburos, calculadas desde 1987, Acta de Seguridad Energética, con las que consideraron que para el año 2000 la dependencia de importaciones alcanzaría el 60%, condición de sumo peligro por la vulnerabilidad que conlleva de ocurrir cualesquier interrupción en el flujo petrolero. Y como ya en 1973 se iniciaba el declive en la producción estadounidense, los focos rojos se encendieron. El que la OPEP tuviera el control de la mayor parte de las reservas mundiales implicó un giro en la política petrolera mundial. Máxime que el embargo significa rebelión ante el control occidental. Primer aviso que puso en predicamento a las potencias industriales. Situación entreverada con el conflicto árabe-israelí que no hace sino irse complicando, pero que si la parte imperialista ha sabido solventar es gracias a su amistad con la monarquía saudita y los otros países gasolinera que componen en presente el Consejo de Cooperación del Golfo, de servil carácter proimperialista. La Reserva Estratégica Nacional de Petróleo estadounidense fue creada en 1975 ex profeso para evitar se volviesen a presentar los apuros del 73-74. Reserva cavernaria ubicada en Texas y Luisiana. Y junto a ella procrearon la International Energy Agency, que venía a ser una coalición de compradores internacionales dispuestos a neutralizar a la OPEP. Consta que de manera subrepticia la monarquía saudí árabe establece un acuerdo con el gobierno de Nixon, perfilado a sabotear las decisiones tomadas por la OPEP que mortificaran la obtención del crudo a los Estados Unidos. De hecho, Saudi Arabia contribuirá con la mayor proporción de crudo exportado a los Estados Unidos entre los miembros de la OPEP, 18 millones de barriles a fines de los 70, principios de los 80, cuando ya el príncipe Bandar se apersona en Washington realizando negociaciones subrepticias tendientes a favorecer la relación carnal entre los de Washington y los Sudairi en pro de reciclar los petrodólares a los Estados Unidos. Por algo, el príncipe Bandar llegó a ser considerado el hijo adoptivo de George Bush padre, llevando a cabo negocios truculentos. Cuando la estrategia norteamericana procuraba que los países árabes comprasen armas para obtener el reflujo, negocio en el cual el príncipe intrigante se distinguió, generando un gran escándalo. Cuando que análisis posteriores hacen ver que los monopolios occidentales participan de manera soterrada en favor del boicot, incitando a que los precios subieran, pues así se veía incrementado el valor de sus productos elaborados, aún más que el propio incremento que beneficiaba en primera instancia a los productores, a sabiendas de que el valor agregado multiplica en gran medida la ganancia obtenida del derivado petrolero. Dos indicios dan cuenta de ello. El profesor Maurice Adelman del Institute of Technology, Massachusetts, escribía en el otoño de 1972, insistiendo que los argumentos de escasez meramente reflejaban los intereses de las grandes compañías, confabuladas con los árabes. El precio del petróleo se había cuadruplicado en apenas 2 meses. Con increíble celeridad,
la totalidad del cártel petrolero había pasado a manos, no ya de 7 compañías, sino de 11 naciones. Todas las tendencias convergentes en 1973, el movimiento hacia la participación, la escasez, la guerra árabe-israelí, se habían conjuntado para afianzar el cártel. En privado, los dirigentes de Oriente Medio expresaban su gratitud hacia las hermanas por haberlo hecho posible. Simplemente nos pusimos a nuestros maestros por modelo, según afirmación de un kuwaití, o como dijo después el Shah. Con las hermanas controlando todo, una vez que aceptaron ellas, la cosa fue de maravilla. Fue el caso de que para fines de 1973, las ganancias de Exxon y de Gulf alcanzaron cifras récord en el peor momento de afectación por el embargo. La Exxon anunciaba que sus beneficios en el tercer trimestre de 1973 superaban en un 80% los del año precedente. Los de la Gulf aumentaban en un 91%. Las ganancias de la Exxon al finalizar el año constituyeron la marca de todos los tiempos para una sociedad anónima, en cualquier lugar o época, un total de 2.500 millones de dólares. En lo sucesivo, las alzas al precio del barril en la cadena de producción-refinación otorgada por el valor agregado del complejo de procesamiento petroquímico terminaban por beneficiar a las compañías que convertían la materia prima en productos elaborados muy sofisticados, generando ganancias muy por encima de las ganancias primarias que obtienen los exportadores de crudo. Pero como si se hubiera tratado solo de una pesadilla nocturna acaecida durante el primer trimestre de 1974, en el que se ve disminuir el consumo de gasolina en un 7.7%, apenas se termina el embargo, se vuelve a la normalidad impuesta por la petrocracia. Apenas desaparecida la escasez, volvió a reemprenderse el consumo, pese a haberse subido un 40% sobre el año precedente el precio de la gasolina. Volvieron a ponerse de moda los grandes coches. Cada vez eran más veloces los vehículos. Las muertes en carretera aumentaron. En agosto, un proyecto de ley para dedicar 20.000 millones de dólares a la revitalización de los transportes en común dentro de las ciudades fue recortado por el presidente Ford, dejándolo en 10.000 millones. Y poco después, Ford, en un discurso pronunciado en Chicago, se identificó claramente con la defensa de la industria automovilística. Soy de Michigan y me llamo Ford, denotándose la esencia de Norteamérica con su materialismo maquinal propio del dominio de la industria de Detroit. Y aquella escasez dio pie a que Mr. Nixon relajase las leyes antipolución, permitiendo que combustibles de contenido sulfuroso se emplearan en la calefacción. Consintió más excavaciones a cielo abierto a la minería de carbón y, haciendo frente a las objeciones de los ecólogos, dio luz verde a la construcción del oleoducto de Alaska. En una atmósfera de crisis, los defensores de la naturaleza no contaban. El reino del automóvil, las llantas sintéticas y el asfalto debe prevalecer porque Norteamérica estableció su infraestructura en base a la industria petrolera y los automotores de corte individual, familiar, prevaleciendo el consumo individualista asignado por el capital, igual a un objeto consumidor es un potencial comprador de automóviles y múltiples enseres derivados del petróleo. La ventana abierta brevemente de ir planteando una transición a otro tipo de vehículos y a incrementar el transporte público se inhibe ante el predominio de los poderosos lobbies respectivos, petrolero y automotriz. Así que todo sea sacrificado por el oro negro indispensable, sin el cual no se puede vivir en la tecnosfera que el capital ha construido. Empero, repárese en que los hidrocarburos son una materia prima no renovable, cuyo agotamiento ha de ocurrir a la brevedad histórica en un mundo empeñado de manera irracional en mantener su uso generalizado, cual hegemonía del conglomerado petroquímico y automotriz para su beneficio capitalista. Desde el predominio de la Ford y la General Motors, los Estados Unidos de América establecieron su sino apegado al petróleo, procreando una hegemonía mundial basada en el control de tal materia prima por las 7 hermanas, elemento natural ciertamente imprescindible e insustituible
por unidad de volumen y derivación, otorgador de energía y productos elaborados sin comparación alguna entre los elementos físico-químicos planetarios, haciendo que el metabolismo de la tecnosfera se haga en gran medida dependiente de los hidrocarburos, propiciando una sociedad de consumo basada en productos derivados del petróleo, lo que tiene una directa consecuencia político-militar que promociona la hegemonía, el status quo del capitalismo imperialista encarnado en las potencias atlánticas que han dominado al mundo desde antes y durante el transcurso del largo siglo XX, quedando el mundo a merced de los intereses del capital monopolista atlantista y su empecinamiento por mantener una hegemonía basada en el control, la explotación y la ganancia petroquímica. Así, cada vez más esta se realice provocando una afectación descomunal a la naturaleza, generada por el despilfarro de hidrocarburos. En lo que por política expresa del conglomerado petrolero se sigue inhibiendo la adopción de hábitos y tecnologías por el ahorro energético, especialmente en el rubro de la transportación. El uso de vehículo kilómetro aumentó en 130% en los últimos 30 años y las mejoras en la eficiencia de automóviles y camiones, alentadas en los primeros años después del embargo de 1973, se han estancado y el Congreso, bajo el cabildeo de la industria del gas y del petróleo, así como de la automotriz, congeló cualquier intento por aumentar los niveles de eficiencia. Viéndose asimismo detenido el desarrollo tecnológico en otras fuentes de energía sí renovable, solar, eólica, geotérmica, hídrica, de biomasa, detectándose que con el arribo de Bush II a la Casa Blanca se agudiza aún más el predominio del holding petrolero, cercenando las alternativas, haciendo del horizonte tardío capitalista un mundo sujetado al declive del petróleo, cual factor fundamental para que su decadencia se vaya efectuando y al unísono se incremente la virulencia del imperio. Un factor estimula a otro en el círculo vicioso que genera el desarrollo industrial a lo capitalista. El predominio de los monopolios petroleros conduce a que la hegemonía de las corporaciones transnacionales se ejerza presionando política, policíaca y militarmente a los países que detentan las materias primas preciadas. La irracional dependencia energética generada conduce al incremento de la vorágine imperialista. Para los occidentales coaligados militarmente en el Tratado del Atlántico Norte, durante la era industrial dependiente de los hidrocarburos, les ha sido prioritario hacer que el petróleo fluya a sus países, por lo que cualquier entidad social o persona que atente en contra de tal imperativo se convierte en un enemigo por atentar contra el metabolismo de su hegemonía imperial.